Muy buena noche, que Dios te bendiga una vez más, hermano y amigo que escucha este programa, El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu vida, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga una vez más. Te recordamos que toda palabra que se pronuncia, toda palabra que se escribe, sufre algún cambio. No hay palabra que se pronuncie o se escriba que no sufra algún cambio. Por ejemplo, la palabra, por su tipo, puede cambiar de categoría. Por su tipo, toda palabra puede cambiar de categoría. Te citamos el ejemplo que el determinante puede hacer la función del sustantivo, pero también el verbo puede hacer la función del sustantivo. Un ejemplo que te puedo ofrecer es, por ejemplo, que todo el que estudia progresa. La palabra todo es un determinante. Sin embargo, hizo la función de sustantivo. Otro ejemplo, progresa para que trabaje o trabaja para que progrese. Aquí el verbo está haciendo la función del sustantivo. Siempre las palabras, algún cambio sufren cuando usted la pronuncia o la escribe. Ninguna palabra se queda igual. Por su clasificación, la palabra puede sufrir cambio cuando usamos lo que es el acento. El acento puede producir cambio en una palabra. También puede producir cambio por su clasificación el verbo. Tenemos un verbo perfectivo, pero hay otro verbo que es imperfectivo. También la palabra puede sufrir cambio por el modo imperativo, modo indicativo, modo subjuntivo. También la palabra puede sufrir cambio por el tiempo presente, pasado, futuro. También la palabra puede sufrir cambio por el sentido que le podamos asignar a través del sustantivo. Le podemos asignar sentido despectivo, sentido particular, sentido propio. En fin, son 9 sentidos que le aporta el sustantivo a la palabra, de modo que la misma palabra puede cambiar por el sentido que se le aplica a través del sustantivo. También la palabra puede cambiar cuando usamos, aparte de todo esto que le hemos explicado, lo que ya usted conoce, que cambia totalmente la palabra y es conforme a su clasificación. La clasificación también puede cambiar la palabra, de modo que no existe una palabra que se pronuncie o se escriba que no sufra algún cambio. Por ejemplo, la palabra también puede sufrir cambio en lo que se le llama número. El número puede ser singular o plural. Como toda palabra que se pronuncia o se escribe puede sufrir algún tipo de cambio, es que usamos una herramienta que nada tiene que ver con la ortografía. Esta regla se llama pragmatismo. El pragmatismo fue dado por Dios al apóstol Pablo para la interpretación correcta de cualquier texto. El pragmatismo es una herramienta que se usa para mantenerse en el contexto del texto, porque las palabras pueden sufrir cambios. Es posible que se extravíe del contexto del texto. Entonces, para usted no extraviarse del contexto del texto, se usa lo que se llama pragmatismo
El pragmatismo lo practicó también Polibio, 200 años antes de la venida de Cristo, William James, Estados Unidos, pero fue Dios quien le dio esta herramienta para la interpretación de cualquier texto al apóstol Pablo. Vamos a citarle a Gálatas capítulo 3, verso 16, para que usted vea una evidencia de por qué se usa el pragmatismo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si analizamos el número de esta palabra, los escribas y fariseos estaban hablando de lo que se puede llamar números. O sea, el número aquí, los escribas y los fariseos le estaban dando una aplicación incorrecta porque le estaban hablando de más de uno, como dice el apóstol Pablo. Entonces eso se le llama plural. Pero el apóstol Pablo rescata aquí, le dice no dice y a tu simiente, sino y a tu simiente, como si hablase de mucho, la cual es Cristo. Está aquí el apóstol Pablo estableciendo claro que no dice, que no habla de mucho, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si le dice por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces el apóstol Pablo está siendo claro y preciso. Le está diciendo, miren, ustedes están usando el número de una manera incorrecta porque están hablando del plural cuando el texto habla en singular. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo estaba usando el pragmatismo para no salirse del contexto. El contexto de Génesis 22, 18, Génesis 22, 17 son dos promesas que se establecen allí. Una es la descendencia de un pueblo que desciende de Jacob. Esta es una promesa, pero la primera promesa en verdad que Dios le hace a Abraham es que le dice, mira, a esa descendencia de Jacob yo voy a enviar a Cristo para que Jesucristo salve la humanidad. Entonces, cuando usted usa la ortografía, usted va a ver que todo aquel que usa la ortografía para la interpretación del texto dice que la salvación viene de los judíos. Pero cuando se usa lo que es el pragmatismo, va a ver que la salvación viene de Cristo. No viene de los judíos, sino que la salvación viene de Cristo. Es por eso que en este programa, El Hombre y la Biblia, no usamos la ortografía, sino el pragmatismo. Porque la ortografía me dice que toda palabra que usted expresa, toda palabra que usted escribe, sufre algún cambio conforme a la ortografía. Entonces, conforme a la ortografía no podemos interpretar agradable a Dios, porque debemos de mantenerlo en el contexto del texto. Y para mantenernos en el contexto del texto usamos esta herramienta que Dios se le da al apóstol Pablo llamada pragmatismo. Ya otros la habían practicado, pero fue Dios quien dio esta herramienta. El pragmatismo tiene muchas herramientas para trabajar un texto. Ahora no tengo tiempo de explicarte la cantidad de herramientas ni definirte cada una de ellas, pero el pragmatismo es la herramienta que tiene muchos más instrumentos para mantenerse dentro del contexto que la ortografía. Que Dios te bendiga una vez más. Tu programa El Hombre y la Biblia. Hoy estaremos leyendo en la Biblia Reina Valera 1960. Estaremos leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, verso 8, en la Biblia Reina Valera 1960. Estaremos leyendo para la gloria del Padre, porque Él es quien envía a su único Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros, para la gloria del Hijo, porque Él es quien muere por todos nosotros, para la gloria del Espíritu Santo, porque Él es quien trae las Escrituras y la herramienta para mantenernos en el contexto del texto. Aquí dice,
Colosenses capítulo 2, verso 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Reina Valera 1960. Déjate decir que la filosofía tenía un gran problema porque el filósofo se expresa por imaginación y razonamiento. Es malo razonar, es malo imaginar en ninguna manera. Lo que es malo es imaginar y razonar sobre las cosas que ya Dios prohibió. Por ejemplo, Dios le prohibió a Adán y a Eva que comieran del fruto de aquel árbol. Conforme a esta herramienta llamada semántica, que viene de la semántica llamada pragmatismo, la palabra enseña que no era simbólico. El texto no era simbólico. Y por no ser simbólico, entonces tenemos que entender que era algo real, no simbólico. Dios se le dice a Abraham, a Adán y a Eva, no coman del fruto de ese árbol. ¿Qué enseña allí la palabra? Que Eva comenzó a imaginar y a razonar en el sabor que tenía aquel fruto. Entonces Dios le había prohibido que comieran de aquel fruto, pero ella comenzó a imaginar y a razonar sobre lo que no debía de hacer. Y era imaginar y razonar sobre lo que Dios le había prohibido, el fruto de aquel árbol. Entonces los filósofos imaginan y razonan sobre cosas que ya Dios prohibió en sus escrituras. Y al imaginar y razonar sobre cosas que Dios prohibió, entonces es que entran en contienda con Dios. Una evidencia de que los filósofos imaginaban y razonaban sobre las cosas que Dios prohíbe, que Dios dice en Éxodo 20, verso 4, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, de lo que esté en la tierra, de lo que esté abajo en las aguas de la tierra, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Aquí el apóstol también hace señalamiento en contra de la idolatría, en muchísimos textos, en el libro de Gálatas 3, también hace el apóstol Pablo señalamiento en contra de la idolatría. ¿Qué pasa con los filósofos? Imaginaban y razonaban para construir estatuas. Una de esas estatuas usted la puede hallar en el Palacio de Justicia, que fue construida por el pensamiento filosófico que viene de los griegos. Esta estatua se llama Temis. Temis también la usan los abogados. Es una estatua que tiene una espada en la mano y una balanza en la otra. Puede mirarla esta imagen en las oficinas de los que ejercen la ciencia jurídica. Entonces, los filósofos construyeron esta imagen llamada Temis para decir que es la que representa la justicia, cuando el que verdaderamente representa la justicia es Dios. Entonces, la Biblia prohíbe que usted no imagine, que usted no razone sobre cosas que ya él haya prohibido. Entonces ya Dios había prohibido a Moisés adorar imágenes. En Éxodo 20, verso 4, todo filósofo imaginaba y razonaba sobre cosas que Dios había prohibido, y por eso el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8 le dice claramente, que no te deje engañar, no te dejes engañar de los filósofos. Los filósofos siempre han imaginado y han razonado sobre cosas que Dios prohíbe. Por ejemplo, la Biblia prohíbe en muchísimos textos que se le ponga fecha a las cosas invisibles. ¿Por qué no se le puede poner fecha a las cosas invisibles? Porque a Dios pura y simplemente no le agradan. Una evidencia de que el hombre le pone fecha a la cosa invisible la tenemos en comprobación en los meses, los tiempos, los días y los años. Gálatas capítulo 4, verso 10. Ya los filósofos le habían puesto nombre a cosas invisibles, fecha a cosa invisible.
y eso está prohibido en la Biblia. Jesús a nadie le dijo el día en que iba a venir, eso es invisible. La resurrección, usted no le puede poner fecha a la resurrección. Usted no le puede poner fecha a muchas cosas más que los filósofos le pusieron. Por ejemplo, hay una discusión cuál es el día de reposo, si es sábado o es domingo. Eso es incorrecto, porque ya Dios prohibió que se le pusiera fecha a las cosas invisibles. La fecha se le pone a las cosas visibles. La fecha se le debe de poner a cosas visibles. No se le debe de poner a cosas invisibles. Pues los filósofos se reunieron y un grupo dijeron que era sábado, el día de reposo, otros dijeron que era domingo. La Biblia en ningún sitio, cuando usted la lea, aparece enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No aparecen los nombres de los meses. Es porque el pueblo de Dios, no, ningún profeta, tampoco Moisés, tampoco los apóstoles, mucho menos Jesús, le puso fecha a las cosas invisibles. Dijo, vengo pronto, pero no te dejo el día. Ahora, cuando te dicen que tal día es el día de reposo, eso es fecha. A cosa invisible. Se puede comprobar fácilmente que cuando usted le pone nombre al día de reposo, está en desobediencia. Lamentablemente está en desobediencia, porque a las cosas invisibles no se le pone fecha. El día de reposo no se le puede poner nombre, porque la Biblia no le puso nombre a ninguno de los días. ¿Por qué la Biblia no le puso nombre a ninguno de los días? Porque pura y simplemente pertenecen a los temas invisibles. Cuando usted analiza las escrituras, había que hacer un calendario, pero no ponerle, sino que los calendarios de la Biblia se construían conforme a eventos. Los calendarios de la Biblia se construían conforme a personajes. Los calendarios de la Biblia se construían conforme al lugar. Conforme al lugar, vemos que hablaba de Jerusalén, si bien porque es visible la ciudad de Jerusalén. Es visible a Abraham, pues se le pone, entonces se le cuentan los años a los personajes y fueron todos los días, o se puede decir en los días del rey Nabucodonosor, porque se cuidaban mucho los hebreos de ponerle nombre a los días. ¿Por qué? Porque son invisibles. A la cosa invisible no se le pone nombre ni fecha, sino que se organizaba en aquel tiempo por inicio del hombre visible. ¿Cómo sabemos, cómo comprobamos que esto era invisible? Cuando Dios estaba creando, el hombre no estaba ahí. Entonces no podemos poner una fecha, no le podemos poner una fecha al inicio del oxígeno. No le podemos poner una fecha al inicio del Espíritu Santo. No le podemos poner una fecha al inicio de Dios. ¿Qué día cumpleaños Dios? ¿Han celebrado alguna vez cumpleaños de Dios los judíos? ¿Han celebrado el cumpleaños del Espíritu Santo los judíos? ¿Por qué? Porque es invisible el tema. Entonces, si usted no le puede poner fecha a Dios, tampoco le puede poner fecha en el que Él inició la creación, porque para el hombre era invisible, ya que Él no estaba presente cuando Dios inició la creación. El hombre inició fecha por personaje. ¿Fueron todos los días de Adán o fueron todos los días de Abraham o fueron todos los días del rey David? Pero no a la cosa invisible. El hombre es lo último que Dios crea. Entonces Dios no le puso el nombre
a los días de la semana. Moisés nunca dijo que Dios se le puso nombre a los días de la semana. Moisés nunca dijo que Dios le puso nombre a los meses del año. Tampoco lo dijo Moisés cuando hablaba con el pueblo. Tampoco lo dijo Moisés cuando hablaba con Josué. Entonces, ni Moisés, ni los profetas, ni los apóstoles le dijeron a la persona el nombre que tenían los días, los nombres que tenían esos días de la creación, porque pura y simplemente Dios le prohíbe al hombre, que le ponga fecha a las cosas invisibles. Y si obedecemos para no ponerle nombre al oxígeno, sino que sencillamente se le pone otro asunto, pero no se le pone nombre. No se le pone nombre a la energía, no se le pone fecha a la energía eléctrica, sino que se pone la fecha en que se descubre. Pura y simplemente la energía se descubre. Como se descubre, se le pone la fecha en la que el hombre la descubrió. Pero no se le pone fecha qué día comenzó la energía. Y si no le podemos poner nombre a las cosas invisibles, como la energía eléctrica, el inicio, como el oxígeno, qué día inició el oxígeno, no le podemos tampoco poner fecha para celebrar los cumpleaños a Dios. No le podemos poner fecha para celebrar los cumpleaños del Espíritu Santo. Pues tampoco podemos ponerle fecha a los días, porque la Biblia nos registra. Ya que a las cosas invisibles no se les puede poner fecha. Entonces, el apóstol Pablo es claro cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutiles. Recuerde que pura y simplemente la fe tiene dos partes. Una parte de la fe se le llama fecha. Una parte de la fe se le llama comprobación y otra parte se llama definición. Abraham comprobó su obediencia a Dios cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. ¿Quién más comprobó su obediencia a Dios? José en Egipto. ¿Quién más comprobó su obediencia a Dios? Daniel. Entonces, la fe se define, pero también se comprueba, según Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 define la fe y habla de su comprobación cuando dice que por ella alcanzaron testimonio todas esas personas. La fe se comprueba, también la fe se define. Entonces, si la fe se comprueba y se define, usted va a comprobar que toda persona en el planeta Tierra que comprueba su obediencia a Dios, algún cambio produce. Toda persona que comprueba su obediencia a Dios, algún cambio produce. Te dejo con esto, ya de resumen, o mejor dicho, conclusión. Concluimos con el siguiente punto. Toda fecha te conecta con la ley, pero te desliga de la resurrección. Toda fecha te conecta con la ley, pero te desliga de la resurrección. Si usted es una persona obediente, entienda que el día de reposo no tiene nombre. Si usted es una persona obediente, entienda que toda fecha te conecta con la ley, pero te desconecta de la resurrección, porque la resurrección no tiene fecha. Que Dios te bendiga. Se despide de ti tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino.
Sé que se convertirá en molestia todo lo que tú no quieres escuchar. Por eso he tratado de ser lo más breve posible. Que Dios te bendiga.